Queridos amigos, vieron que un día estaban los discípulos con Jesús y les dice, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñaba a orar a sus discípulos. Y entonces Jesús les enseña a orar el Padre Nuestro. Ustedes saben que los que estudian la Sagrada Escritura y los que la analizan y la interpretan, los exégetas se llama eso, los exégetas se preguntan cuáles son las ipsísima verba, las mismísimas palabras que dijo Jesús. Porque vieron que si nosotros contamos una historia y decimos el abuelo hacía tal cosa y decía tal cosa, posiblemente le agregamos palabras nuestras. Y tal como nosotros entendemos la inspiración de Dios, nosotros decimos que los evangelios son palabra de Dios, la inspiración tal cual nosotros la entendemos no hace que el agiógrafo, es decir, el hombre que está inspirado y que escribe una cosa santa, la que llamamos palabra de Dios, agiógrafo significa el que escribe las cosas santas, no es que el agiógrafo escribe palabras que no están dentro de su cultura o dentro de su tiempo, o que su inteligencia se suprime directamente porque recibe un dictado y él lo escribe, sino que el agiógrafo también pone cosas de sí. Y entonces de su tiempo, de su espacio, de su cultura, de cómo recordó, y eso también implica que algunas veces no hay una coincidencia perfecta entre los evangelios, sobre todo entre los tres que llamamos sinópticos, que son Mateo, Marcos y San Lucas, y que se pueden superponer y se parecen bastante unos a otros, y aún así tienen distintas versiones. De hecho, hay dos versiones del Padre Nuestro, una completa, que es la que nosotros utilizamos al rezar, y otra incompleta. Bueno, pero ¿qué les quería decir? Que cuando los exégetas se preguntan cuáles son las ipsísima verba, las mismísimas palabras que dijo Jesús, encuentra que hay algunas palabras que tienen que haber sido de él, por cómo están cuidadas, por cómo se valoraron desde el principio, por cómo se repitieron. Y entre esas ipsísima verba están las palabras del Padre Nuestro. Es decir, el Padre Nuestro nosotros podemos verdaderamente creer, no solo que es palabra de Dios, que eso es toda la Sagrada Escritura, sino que eso así tal cual lo dictó Jesús y así tal cual la comunidad cristiana veneró esas palabras que Jesús había enseñado y las fue transmitiendo de un siglo hasta el otro hasta llegar a nuestro tiempo. Bueno, una de las curiosidades que tiene el Padre Nuestro es que es nuestro, es decir, está escrito en tercera persona del plural. Nosotros no le decimos Padre mío, ni le decimos perdona mis pecados o dame mi pan, sino que todo lo hacemos en plural. Eso tiene una explicación, primero porque Jesús cuando se dirige a su Padre puede decir Padre mío. En cambio los hombres cuando nos dirigimos a Dios tenemos que decirle Padre nuestro, porque en algo estricto el verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad es el Hijo del Padre y por lo tanto Jesús, que es el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, puede decirle al Padre, Padre mío, porque es el Hijo eterno de Dios, y entonces puede llamarlo de esa manera porque es un hijo unigénito, es decir, un hijo que nació de una manera única, que va a ser irrepetible. En cambio nosotros cuando nos dirigimos al Padre, tenemos otros hermanos que están en la misma situación que nosotros de filiación con respecto al Padre. Y entonces que es nuestro Creador y que además nos adopta como hijos en Jesucristo. Es decir, una vez que nosotros ingresamos en el Cristo místico,
por el bautismo, por los sacramentos, por el vivir la vida de la gracia, que es la vida de Cristo en nosotros, nosotros somos hijos en el Hijo. Y entonces el Padre cuando nos mira, no solamente nos mira como una criatura, como algo que salió de sus manos como creador, sino que nos mira como algo que está unido a su Hijo. Y de hecho el Hijo eterno de Dios es la cabeza de un cuerpo místico que es la Iglesia, de la cual nosotros somos los miembros. Entonces nosotros le decimos Padre nuestro. En cambio Jesús puede decirle Padre mío. Nosotros también podemos decirle Padre mío cuando estamos en una oración personal, ¿no es cierto? Pero en realidad está bien que nosotros reconozcamos que no es mi Padre, como en esa exclusividad con que lo puede llamar Jesucristo, sino que es nuestro Padre, es el Padre de todos. Pero es muy comprometedor que nosotros al rezar estemos diciendo Padre nuestro, danos nuestro pan, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Porque algunas veces al rezar nosotros en plural puede ser que en nuestro corazón esté solamente mis pecados, mis tentaciones, mis males, el pan que yo necesito, y que esté diciendo nuestro, pero en mi corazón esté diciendo mío. Y eso estaría mal, porque es algo que es egoísta, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando recemos, aun cuando lo hagamos en nuestra habitación solos, cuando nos referimos al Padre, no solamente tenemos que hablarle de nuestras necesidades, de mis necesidades, sino de nuestras necesidades, es decir, de las necesidades de todos los hombres. Y por eso se llama la oración común o la oración comunitaria, el Padre Nuestro, porque de alguna manera, aunque estemos solos, siempre estamos presentándole a la comunidad, todos los hijos de Dios en ese nuestro. Bueno, en ese sentido quería comentarles la importancia de lo que nosotros entendemos dentro de ese nuestro. Porque ustedes vieron que nosotros tenemos una primera persona del singular, que es yo, y una primera persona del plural, que es nosotros. Bueno, esa primera persona del singular nosotros la tenemos muy definida, soy yo, el padre Eduardo, ¿no es cierto? Es decir, estos son mis límites, este es mi lugar, ¿no es cierto? El yo se refiere a mí. Cuando yo digo yo hago tal cosa, yo hice tal cosa, yo reconozco tal error o lo que fuera, sé a quién me estoy refiriendo cuando hablo del yo. Ahora, cuando hablo del nosotros, puede haber distintos grados de nosotros. Es decir, el nosotros puede ser un matrimonio, nosotros dos. En una familia, nosotros 6. En una nación, nosotros 40 millones. En el mundo puede ser nosotros toda la humanidad. Es decir, que ese nosotros no es algo que esté tan definido como el yo. Entonces, en ese yo tan definido, evidentemente hay lo que llamamos el egoísmo, ¿no es cierto? Es decir, que sería egoísmo, los ismos siempre son como extremos, ¿no es cierto? Y entonces nosotros ese ego lo llevamos hasta el extremo y entonces somos muy yo y lo único que nos importa es el yo y eso está mal, ¿no es cierto? Porque evidentemente Jesús nos habló de un primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también de un segundo mandamiento que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y cuando nos explica frente a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, nos cuenta la parábola del buen samaritano en donde el otro, es decir, ese nosotros que tenía el samaritano que se detuvo, no tenía mucho que ver con esa persona. Entonces el nosotros es más difícil de definir. ¿Quién es el nosotros? Bueno, en la vida espiritual es muy importante mirar esto, porque van a ver ustedes, cuando piensen en el nosotros, que el nosotros se va diluyendo. Entonces, evidentemente,
sí, yo pertenezco a una familia, pertenezco a una comunidad, tengo amigos, entonces el nosotros más cercano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una deuda. Somos un matrimonio que tenemos una deuda porque queremos comprar nuestra casa. Y entonces usamos un nosotros muy importante porque es un matrimonio, que son uno, que tienen una deuda que es nuestra, de los dos, para comprar una casa que es nuestra casa. Y entonces ese nuestro tiene una intensidad muy definida, muy marcada. Este es nuestro hijo, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, lógicamente eso es muy intenso, la relación es nuestro, es tercera persona del plural, pero es muy cercano al amor que yo me tengo a mí mismo. Ahora, si ustedes van agrandando el nuestro y entonces dicen, bueno, pero nuestra ciudad, pero nuestro país, pero nuestro continente, pero nuestra humanidad, van a ver que las cosas no importan tanto, porque evidentemente la deuda que tiene, qué sé yo, Afganistán, no nos importa a nosotros tanto como la que tiene este matrimonio para pagar su casa. Y entonces, claro, se va diluyendo el nosotros y se va haciendo más abstracto. Hablamos de un nosotros, pero un nosotros en el que el yo mío es mucho más central que el yo de los otros, ¿no es cierto? Y entonces, evidentemente, es más difícil que se dé el egoísmo cuando ese nosotros es muy comprometedor, y entonces es lo que le pasa a nuestro hijo, es lo que pasó en nuestra casa, ¿no es cierto? Es lo que le pasó a nuestro amigo, que cuando son cosas que pasan a nuestra humanidad, ¿no es cierto? O a nuestro continente o a nuestro país. Y entonces, evidentemente, nosotros tenemos que ir viendo, para tener un corazón semejante al de Jesús, evidentemente el nuestro tiene que irse imponiendo de una manera más profunda, porque Jesús en la cruz lo maravilloso que logra es amar a todos los hombres hasta dar la vida por todos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús dice, no hay amor más grande que dar la vida por los que se ama? Es decir, que evidentemente Jesús llegó a tener el amor más grande por el nosotros de la humanidad, de los hombres de todos los tiempos y de todos los espacios. Él en ese nosotros incluyó a Pilato que se lavó las manos y no lo defendió, incluyó a Judas que lo traicionó, incluyó a Pedro que lo negó 3 veces, incluyó a Herodes que se rió de él, incluyó a los sumos sacerdotes que blasfemaron contra Dios en el momento en que lo injuriaron a Jesús. Es decir, que evidentemente Jesús tiene un corazón en donde el nosotros puede unirse al ego, ¿no es cierto?, al yo. De hecho, como Él es la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia, cuando Jesús dice yo, en realidad está diciendo nosotros, ¿no es cierto? Porque la eclesia significa asamblea, ¿no es cierto? Es decir, Él tiene una asamblea dentro de sí mismo. De alguna manera nosotros tenemos una asamblea dentro de nosotros mismos porque evidentemente nuestra vida está vinculada con un nosotros. Ahora, si ese nosotros, mis 2 hijos, mi perro, mi casa, mis cosas, en el fondo, ya les digo, lo que emerge como importante es el ego, el yo, la primera persona de la Trinidad. Si hay como un nosotros más generoso, más amplio, que incluye, que nos preocupa, que temblamos, que vibramos frente a las necesidades de las otras personas, entonces es como que el corazón se va expandiendo. Y fíjense que la mayor expansión de un corazón es el corazón de Cristo, del cual Él nos pide que aprendamos. Y aprended de mí, dice que soy manso y humilde de corazón en el Evangelio según San Mateo. Es decir, que tenemos que aprender
de su corazón. Un corazón en donde, ya les digo, el ego se conjuga de la misma manera que el nosotros, ¿no? Como si la primera persona del singular y la primera persona del plural se unificaran, pero además de unificarse, se unificaran en su ámbito más extremo, ¿no es cierto? En nosotros son todos los hombres y no tiene exclusión, nadie queda fuera de ese nosotros. Eso es extraordinario. Bueno, fíjense en la Virgen. La Virgen es el mejor reflejo de Jesús y entonces el corazón inmaculado de María es lo más parecido al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y cómo es el nosotros de la Virgen? Bueno, la Virgen es Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de todos los hombres. Entonces, ser Madre de todos los hombres. Si ya la maternidad supone un nosotros entre la madre y el hijo muy particular, porque en un momento son uno, ¿no es cierto? El hijo está dentro suyo, y durante toda su vida va a ser algo por lo cual la madre va a vibrar muy particularmente. De hecho, entrañable, ¿no es cierto? La palabra entrañable viene de entrañas, ¿no es cierto? Es decir, de lo que siente la madre por ese hijo que tiene en su vientre, en sus entrañas. Y entonces, si siempre el hijo va a ser entrañable a la madre, bueno, evidentemente una maestra, por ejemplo, que puede considerar entrañables a sus alumnos, una médica que puede considerar entrañables a sus pacientes. Vieron que el corazón se va ensanchando cada vez que nosotros podemos considerar entrañable al otro. Y eso es lo que le pasa a la Virgen. La Virgen nos considera entrañables, nos considera sus hijos, a todos los hombres. Y entonces lo más parecido al nosotros que tiene Jesús en su corazón es el nosotros que tiene la Virgen en su corazón maternal, ¿no? Es decir, nos ama a todos los hombres, no hay nadie que esté fuera de ese corazón de María, y nos ama como una madre ama al hijo de sus entrañas, de una manera entrañable. Es decir, que evidentemente ha logrado la Virgen en su corazón inmaculado un nosotros muy extraordinario. Bueno, eso quería decirles que en realidad como propuesta de la vida de santidad, ustedes van a ver que todo se mide en la medida del amor, ¿no es cierto?, en nuestra fe. Y entonces, bueno, ¿cuál era la medida del amor de Teresa de Calcuta? Y más grande que la nuestra, evidentemente. Por eso se conmovía frente a una persona que estaba tirada en la calle, y nosotros todos los días pasamos delante de gente que está tirada en la calle y no nos conmovemos, ni perdemos el apetito, ni nos detenemos en nuestro camino como hizo el buen samaritano. Entonces, trabajar en el nosotros, en ver quién entra dentro de ese nosotros, hacer un esfuerzo, ¿no es cierto?, para entender que ese nosotros tiene que abarcar más y más y más, y que tiene que identificarse con el mí, ¿no es cierto?, porque como una madre identifica a su hijo con ella, como Jesús nos identifica a nosotros con él, con su cuerpo místico, como un esposo identifica a una esposa con él, porque son uno. Es decir, tenemos que ir logrando que el nosotros sea cada vez más parecido al yo. Y el yo vaya como diluyéndose, es decir, me importa menos que perder mi tiempo, perder mi dinero, perder mi espacio, y que el otro me vaya como invadiendo, porque la invasión es del extraño, ¿no es cierto? Pero la invasión del otro que yo amo la deseo, ¿no es cierto? Es decir, yo deseo que la persona a la que considero parte de mi mundo, de mi nosotros, entre en mi mundo, venga a visitarme, me pida cosas, use de mis bienes, me haga gastar su tiempo en esa persona, porque evidentemente
en quién más podría gastarlo uno, derramarlo uno de una manera más perfecta. Por eso piensen mucho en el significado que tiene en nosotros, en cada uno de ustedes, y piensen cómo pueden hacer como para estirar ese nosotros, para que en la medida en que vayamos creciendo en la vida, también vayamos creciendo en nuestro corazón, hasta abarcar a todos los hombres. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.